Como estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, en el curso de Gestión de Riesgos 1, el día de hoy les vamos a presentar la matriz de riesgos de Grupo FEMSA. Los maestrandos son José Calderón, Luis Pedro Chacón, Javier Beltetón, Kelly Bautista, Rubí Murcia y Julio Morales. Como parte introductoria debemos de entender la posición de FEMSA en el 2024. Es importante el poder recordar que se trata de una de las compañías líderes en Latinoamérica, con operaciones en más de 10 países y una fuerte presencia en los mercados. Su tamaño y su complejidad hacen indispensable el poder contar con una matriz consolidada de riesgos que integren cada una de las dimensiones críticas. FEMSA es la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo. Como les indicaba, opera en múltiples países y asimismo enfrenta diversos riesgos, como los que podemos mencionar: el riesgo financiero, operativo y estratégico, que estos van derivados de su entorno económico, social y regulatorio. La consolidación de las matrices de riesgos que les vamos a presentar el día de hoy nos va a permitir el poder identificar las áreas críticas, evaluar la efectividad de los controles y así poder orientar a las acciones para fortalecer la resiliencia corporativa. Metodología para la matriz de riesgos. Para poder comprender cómo una organización evalúa y gestiona sus riesgos, es fundamental el poder contar con una metodología clara y estructurada. FEMSA utiliza un modelo que integra tres dimensiones claves, que son el riesgo inherente, la gestión y el gobierno corporativo. Como primer punto, podemos mencionar dentro del riesgo inherente es el que se refiere al nivel de exposición que tiene la empresa antes de poder aplicar cualquier control o medida de mitigación. Esto se evalúa considerando dos factores: el impacto, que va a medir la magnitud de las consecuencias si el riesgo se materializa, y la probabilidad, que es la que mide qué tan factible es que ocurra. Al poder combinar estos elementos en una matriz, obtenemos un puntaje que nos va a decir si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. Dentro de la gestión, podemos decir que es la que mide la calidad y la eficiencia de los mecanismos de control que la empresa ya tiene implementados. La gestión puede ser excelente, buena, aceptable, mejorable o deficiente. Este análisis nos va a permitir el poder saber si los controles actuales son suficientes para poder reducir el riesgo o si es necesario reforzarlos. El gobierno corporativo finalmente es la dimensión que valora el respaldo institucional y estratégico que existe detrás de la gestión del riesgo. Esto analiza si el gobierno corporativo es excelente, bueno, aceptable, mejorable o deficiente. En otras palabras, podemos decir que mide qué tan fuerte es la estructura de supervisión y la normativa que apoya la administración de los riesgos. Al combinar esas tres dimensiones, la empresa va a obtener una visión completa de su exposición y capacidad de respuesta, y esto va a priorizar a las acciones a asignar recursos y poder cumplir con estándares internacionales de auditoría y de control interno. El riesgo inherente. Decíamos que el objetivo principal es poder identificar el nivel de riesgo antes de aplicar controles o mitigadores. Las variables evaluadas serán el impacto con una escala de 1 muy bajo a 5 muy alto, la probabilidad con una escala de muy bajo 1 y muy alto 5. El cálculo se multiplicará el impacto por la probabilidad y el resultado se ubicará en una matriz, el cual va a generar un puntaje entre 1 y 25. Dentro de la interpretación del color podemos mencionar que el verde sería del 1 al 5, el riesgo muy bajo; el verde claro es de 6 a 10, el riesgo muy bajo; el amarillo es de 11 a 15, el riesgo medio; el naranja de 16 a 20, el riesgo alto; y el rojo sería de 21 a 25, el riesgo muy alto. La gestión. El objetivo principal es poder evaluar la calidad de la gestión del riesgo, es decir, cómo se administra y cómo se controla. Acá vamos a evaluar las variables de gestión desde excelente 1 hasta deficiente 5, y el nivel desde muy bajo 1 hasta muy alto 5. El cálculo se cruza el nivel de la gestión de la calidad percibida, generando siempre un puntaje entre 1 y 25. La interpretación del color sería el verde de 1 a 5, gestión aceptable; el verde claro de 6 a 10, gestión buena; el amarillo de 11 a 15, gestión aceptable; el naranja de 16 a 20, gestión mejorable; y el rojo de 21 a 25, gestión deficiente. Gobierno corporativo.
Acá el objetivo principal es evaluar el respaldo institucional y normativo que tiene la gestión del riesgo. Las variables evaluadas serán el gobierno corporativo desde excelente 1 hasta deficiente 5, el nivel desde muy bajo 1 hasta muy alto 5. El cálculo se aplicará de la misma lógica que se ha dado a la sección de la gestión, cruzando ambas variables en la matriz. La interpretación de color sería exactamente lo mismo: el verde de 1 a 5, gobierno corporativo excelente; el verde claro de 6 a 10, bueno; amarillo de 11 a 15, aceptable; anaranjado de 16 a 20, mejorable; y el rojo de 21 a 25, deficiente. A continuación se les va a presentar una matriz de consolidación, el cual nos va a permitir el poder identificar el nivel de exposición, la calidad del control interno y el impacto residual de cada uno de los riesgos. Podemos mencionar, dentro de los riesgos aplicados fueron el riesgo de liquidez, mercado, crédito, operacional, país y reputacional. Cada uno de estos riesgos fueron analizados en función de su riesgo inherente, la gestión de control aplicada y el riesgo residual resultante. En el caso del riesgo de crédito también se evalúa el componente del gobierno corporativo. Dentro de los componentes de la matriz podemos mencionar el riesgo inherente, la gestión del control, el gobierno corporativo, el riesgo residual y una ponderación, y asimismo la valoración final. Dentro de los hallazgos claves podemos mencionar el riesgo país, el cual representa el mayor riesgo inherente, que sería el 15, y el mayor porcentaje de ponderación, la cual se convierte en el principal foco de atención estratégica. El riesgo de liquidez tiene una gestión de control mejorable, que sería el 2, lo que indica que tiene una debilidad en los mecanismos de la mitigación. Todos los riesgos, exceptuando en el mercado, tiene una valoración final de 1, lo cual indica que el riesgo residual es muy bajo, mientras que el riesgo de mercado no fue ponderado en la calificación final, lo cual podría representar que tiene una omisión o requiere de alguna revisión. Dentro de las áreas de mejora podemos fortalecer la gestión del control, ampliar la evaluación del gobierno corporativo y revisar la ponderación del riesgo de mercado para poder así asegurar que su impacto esté correctamente representado. Como conclusión, podemos ver que la calificación del riesgo final es de 4, lo cual, según la simbología, representa un riesgo alto. Aunque los riesgos individualmente estén bien controlados, el entorno general aún representa una vulnerabilidad. Se recomienda reforzar los controles internos, ampliar el análisis del gobierno corporativo y asimismo revisar la metodología de ponderación para poder así asegurar una evaluación íntegra. En este análisis presentamos la matriz de riesgo de liquidez de Coca-Cola FEMSA. El objetivo es identificar los principales indicadores financieros, evaluar su tendencia y determinar el nivel de exposición al riesgo, así como la efectividad de las medidas de gestión implementadas. Para el indicador de liquidez, la razón corriente cayó de 1.74 en 2021 a 1.2 en 2024, reflejando menor capacidad de cubrir pasivos inmediatos, mientras que el pasivo circulante creció 26% y la brecha de liquidez se redujo en un 72%. El riesgo es moderado, pero con monitoreo y refinanciamiento se mantienen aceptables. Para la prueba ácida, descendió de 1.46 en 2020 a 0.91 en 2024, lo que indica que los activos líquidos ya no alcanzan para cubrir deudas sin inventarios. El riesgo es alto, aunque las reservas de efectivo y líneas de crédito lo mantienen controlado. Para el indicador de solvencia, con deuda neta de 1.3 y cobertura de intereses de 8.5 veces más, la empresa conserva una posición sólida, el riesgo es bajo y la gestión conservadora asegura estabilidad. En el indicador de endeudamiento, el 22% de la deuda es de corto plazo, lo que aumenta la presión sobre la liquidez. El riesgo es alto, pero la reestructuración y optimización del reflujo de caja lo reducen a nivel aceptable. En el indicador de capital de trabajo, el índice se ubicó en 1.20 en 2024, lo cual es suficiente para poder cubrir obligaciones inmediatas. El riesgo es moderado, pero las medidas de eficiencia operativa las mantienen bajas. En conclusión, en conjunto, aunque algunos indicadores muestran deterioro, las políticas de gestión financiera permiten que el riesgo residual de liquidez se mantenga en niveles aceptables, garantizando continuidad operativa y estabilidad en el corto plazo. Para este análisis presentaremos la matriz de riesgo de mercado de Coca-Cola FEMSA. El objetivo es poder identificar cómo las variaciones en tipo de cambio, tasas de interés y precios de insumos estratégicos afectan la operación y rentabilidad de la compañía, así como las medidas de gestión aplicadas para mitigar dichos riesgos.
En el riesgo de tipo de cambio, la empresa enfrenta volatilidad en monedas de países como Argentina, Brasil y Colombia, con impactos potenciales de hasta 400 millones de pesos en la utilidad neta. Además, la exposición contable puede alcanzar 600 millones por efectos de conversión. El riesgo inherente se clasifica como moderado a alto. La gestión incluye seguimiento de acontecimientos y optimización contable, lo que reduce el riesgo residual a nivel aceptable. Para el riesgo de tasa de interés, el 38% de FEMSA está en instrumentos de tasa variable. Un incremento de 100 puntos base podría elevar el gasto financiero en más de 650 millones de pesos. Aunque existen coberturas parciales con derivados, la exposición no está totalmente cubierta, el riesgo inherente es alto, pero la gestión lo reduce a moderado. Adicionalmente, el refinanciamiento en un entorno de tasas elevadas representa un riesgo significativo con controles aún deficientes. Para el riesgo de precios de insumos, los principales insumos que presentan alta volatilidad son el azúcar, que dependen de factores climáticos y regulaciones con riesgo alto. El aluminio está expuesto a costos energéticos y tensiones geopolíticas. La gestión mediante contratos y reciclaje reduce el riesgo residual. El diésel afecta por conflictos internacionales y tipo de cambio con impacto directo en costos logísticos. Tenemos los jarabes de maíz de alta fructosa, que son sensibles al precio de maíz y energía con controles pocos efectivos, y las resinas PET, que están ligadas al petróleo y regulaciones ambientales con riesgo moderado y gestión limitada. En conclusión, la matriz de riesgo de mercado evidencia que Coca-Cola FEMSA está expuesta a factores externos como volatilidad cambiaria, tasas de interés y precios de materias primas. Aunque algunos riesgos se mantienen altos, las estrategias de cobertura se diversifican y la economía circular permite reducir el riesgo residual a niveles aceptables, asegurando la continuidad operativa y la estabilidad financiera en un entorno global complejo. Para continuar con la explicación de la matriz, yo les voy a hablar un poco sobre el riesgo de crédito y sus indicadores. Como primer indicador tenemos exposición. La exposición es el nivel de vulnerabilidad al que está expuesta una entidad, como en este caso Coca-Cola Company presenta una mayor exposición al cumplimiento de clientes, ya que hubo un incremento sostenido en sus cuentas por cobrar comerciales, que pasó de 38,000 pesos de 2019 a 45,000 pesos en 2024. Otro indicador es la concentración. Se dice que al 31 de diciembre de 2024 las cuentas por cobrar ascienden a 893 millones de dólares, lo que representa un 24,8% de los activos corrientes. Luego tenemos la calidad de la cartera. A pesar de que hubo una mejora de cuentas por cobrar de 42 a 36 días, se observa un incremento del 54,2% en el saldo de cuentas por cobrar netas de 2020 y 2024. También se habla de una pérdida esperada, que para el año 2024 la provisión por pérdidas crediticias esperadas ascendió a 869 millones de pesos, equivalentes al 4,46% de las cuentas por cobrar comerciales. Luego está la probabilidad de incumplimiento. La información más relevante se encuentra en las notas a los estados financieros, específicamente en la sección de cuentas por cobrar, ya que es donde la compañía gestiona y cuantifica su principal exposición al riesgo crediticio de sus clientes. En términos prácticos, la probabilidad de incumplimiento de Coca-Cola FEMSA es baja y bien gestionada. Y por último tenemos la tasa de recuperación de cuentas por cobrar, que en 2024 FEMSA reportó cuentas por cobrar comerciales por valor de 29.472 millones de pesos y una estimación de pérdidas esperadas por deterioro de 51.028 millones de pesos mexicanos. Esto implica una tasa de recuperación del 96,5%. Sin embargo, muestra una ligera caída respecto a años anteriores, lo que sugiere un deterioro leve en la calidad crediticia de los clientes. Continuando con la exposición de la matriz, les hablaré también sobre el riesgo operacional. Dentro de los indicadores de riesgo operacional podemos encontrar el fraude interno, que en el año 2024 FEMSA detectó un caso de fraude interno en una subsidiaria de Centroamérica.
donde un empleado de nivel medio manipuló registros contables para desviar fondos por un monto estimado de 2.5 millones de pesos, equivalente al 0.01% de las ventas netas consolidadas. El incidente fue detectado por auditoría interna y se tomaron medidas disciplinarias. Luego, como otro indicador, está el fraude externo, a lo que está expuesto también Coca-Cola Company. Dice que sufrió un ciberataque que comprometió datos confidenciales en sus operaciones en Latinoamérica. El acceso no autorizado fue ejecutado por terceros, clasificándose como fraude externo según Basilea III. Otro indicador del cual no está exento Coca-Cola es el de contingencias legales. Es un riesgo asociado a litigios laborales, fiscales y ambientales que podrían generar salidas de recursos no previstas. En estos se detectaron como procesos legales con sindicatos y autoridades fiscales, litigios ambientales por adquisiciones y una posible pérdida por resoluciones judiciales adversas. Otro indicador es fallas en el sistema. Durante abril de 2023, Coca-Cola FEMSA comunicó oficialmente la detección de un incidente de ciberseguridad que afectó su infraestructura tecnológica. En marzo de 2025, el grupo Everest Ransomware publicó información personal de 959 empleados de una subsidiaria regional del Golfo, evidenciando una vulnerabilidad. Otro indicador es el recurso humano. En el informe integrado de 2024, Coca-Cola FEMSA proporciona una visión detallada del capital humano y la cultura, que son fundamentales para la gestión de riesgo operacional, relacionada con la seguridad, errores humanos y cumplimiento. Se detallaron indicadores humanos como indicador de cultura y compromiso, indicadores de seguridad y salud de riesgo, indicador de rotación y retención, el indicador de diversidad e inclusión y el de desarrollo y tecnología. Y por último, la gestión de crisis mediática y opinión pública. En 2024, FEMSA enfrentó cuestionamientos públicos por consumo de aguas en zonas vulnerables, condiciones laborales en tiendas OXXO y su impacto ambiental. En esta oportunidad presentaré el análisis de la matriz de riesgo país de FEMSA, siempre pues enfocado en los principales riesgos que enfrenta la compañía en Latinoamérica. Esta matriz pues va a evaluar lo que son factores como probabilidad, impacto, riesgo inherente, gestión, efectividad y pues con ello vamos a permitir identificar las áreas críticas para continuar el negocio. En cuanto a los riesgos más críticos, hablamos del económico. Este tiene un puntaje de 25, se podría decir que es el más alto y se debe a la inflación extrema en Argentina con 1.221% y también la volatilidad cambiaria, ya que en el 2023 se tiene una pérdida de 1.046.000.000 de pesos que afectan pues los costos y los márgenes, aunque FEMSA pues siempre aplica ciertas coberturas y control interno. En el riesgo cambiario, el puntaje es de 20, la empresa opera pues en múltiples monedas y sufre diferentes pérdidas en el 2023 con 5.789 millones de pesos y también ganancias en el 2024 de 4.774 millones de pesos. Usa derivados y también contabilidad de coberturas, pero se recomienda ampliar pues, las coberturas en economías emergentes. En el riesgo comercial y tecnológico, ambos con 16 puntos. La concentración de México pues, es de un 51.4% y en Brasil de 23.7%, aumentando la vulnerabilidad ante cualquier tipo de inflación y caída de la demanda. Además, pues la digitalización incrementa siempre la exposición a ciberataques y pues FEMSA ha invertido en el 2024 3.450 millones en activos tecnológicos, un incremento del 12% versus el año 2023. Y si hablamos de otros riesgos relevantes, está también el fiscal y legal, las contingencias fiscales por más de 110 millones de pesos y también pues 14 litigios activos, lo que aumenta pues un 22% en las provisiones. Estos son riesgos latentes y pues también la gestión legal y auditorías
van a reducir siempre los impactos, pero claro, no van a eliminar en la totalidad la incertidumbre. En el riesgo social, ambiental y sanitario, pues el impacto es moderado, pero también pues por la reputación y la continuidad operativa deben de existir pues estrategias y protocolos sanitarios mucho más efectivos. En cuanto al nivel de riesgo por país, la mayor concentración de riesgo alto está en los países latinoamericanos, con un 26%, siendo el segmento más representativo. Muy bajo riesgo, un 21%, y bajo riesgo, 11%, sumando en conjunto pues un 32%, lo que indica pues que casi la mitad de los países pues tienen condiciones favorables. El riesgo moderado pues corresponde al 5%, es una presencia limitada, y el riesgo crítico alcanza pues el 16%, reflejando una porción significativa de países en situación extrema. Muy alto representa un 21%, lo que indica pues una alta severidad. Esta distribución pues evidencia una polarización del 37% en niveles bajos de riesgo frente a un 63% en niveles altos, muy altos y críticos, lo que implica pues una tercera parte de los países representan una vulnerabilidad representativa. En conclusión, FEMSA enfrenta una alta concentración geográfica y volatilidad macroeconómica. Aunque la gestión actual es sólida, el riesgo residual promedio es de 5.67. Indica que se requieren acciones más agresivas para garantizar la estabilidad y también la sostenibilidad. Definición e importancia del riesgo reputacional. El riesgo reputacional es uno de los más delicados y transversales que enfrenta una empresa como FEMSA. No aparece directamente en los estados financieros, pero puede afectar a todos sus componentes, desde las ventanas hasta el acceso al financiamiento. En el caso de Coca-Cola FEMSA, este registro se vuelve especialmente relevante por su presencia en múltiples países, su exposición mediática y su interacción constante con comunidades, gobiernos y consumidores. En esta matriz vemos cómo se clasifica el riesgo reputacional. El riesgo inherente se valora en 12 puntos, lo que refleja una exposición significativa. Esto quiere decir, antes de aplicar controles, la vulnerabilidad es muy alta. El gobierno corporativo y la gestión de control se califican en 3, es decir, aceptable. Esto indica que existen mecanismos como códigos de ética, programas de responsabilidad social y políticas de comunicación, pero todavía no alcanzan un bueno o excelente. El riesgo residual se mantiene en 4, lo que lo que significa que aún con controles la vulnerabilidad persiste. Además, tenemos una ponderación del 15%, lo que refleja su peso dentro del perfil global de los riesgos de la compañía. Evidencia A6. Si analizamos la matriz que vimos en la diapositiva anterior y la hoja A6 de nuestra presentación en Excel, vemos que el riesgo reputacional se construye sobre varios factores clave. Tenemos por un lado fortalezas y por otro debilidades. En el caso de las fortalezas, FEMSA cuenta con transparencia en sus reportes financieros, programas sociales y ambientales activos, y también tiene una comunicación corporativa constante. Sin embargo, como debilidades, existe una vulnerabilidad ante crisis mediáticas, expectativas sociales crecientes y riesgo de percepción negativa en mercados sensibles. Estos elementos se cruzan con la metodología de evaluación que usamos. Primero se mide el riesgo inherente, impacto por probabilidad. Luego se aplican los controles, gestión y gobierno corporativo. Y finalmente se calcula el riesgo residual. En este caso, aunque los controles existen, no logran reducir el riesgo a niveles bajos, lo que justifica su clasificación como medio alto. Riesgo reputacional. El diagnóstico nos ayuda a entender los factores que alimentan este riesgo. Primero, la percepción pública y la cobertura mediática. Hoy en día, un solo reportaje negativo puede ser muy viral, viralizarse fácilmente y afectar la marca en cuestión de horas. Segundo, el cumplimiento normativo y los estándares ESG. Cada vez más inversionistas exigen que las empresas reporten métricas ambientales.
sociales y de gobernanza. Si FEMSA no cumple o se percibe rezagada, su reputación puede deteriorarse. Tercero, tenemos la relación con los stakeholders, también conocidos como clientes, empleados, comunidades, un conflicto que con cualquiera de estos grupos puede escalar. Cuarto punto es la exposición a crisis sociales o ambientales. Por ejemplo, el caso en Colombia por el uso de manantiales que generó una cobertura negativa en medios internacionales. Aunque fue un conflicto local, se convirtió en un tema muy global y afectó la percepción de la empresa. Este diagnóstico nos muestra que la reputación es frágil y se construye con muchos años de esfuerzo, pero puede deteriorarse en días si no se gestiona adecuadamente. Y conexión con indicadores financieros. Aquí vemos cómo el riesgo reputacional se conecta con los indicadores financieros. La razón, en este ejemplo específicamente, tenemos que la razón cayó de 1.74 en 2021 a 1.12 en 2024, una disminución del 35.6%, lo que significa que la empresa tiene menos capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo. La brecha de liquidez se redujo de 1.363 millones en 2021 a solo 381 millones en 2024, una caída del 72%. Esto deja menos margen para responder a crisis inesperadas. Después tenemos la prueba ácida que bajó de 1.46 a 0.91, lo que indica que los activos líquidos ya no alcanzan para cubrir las deudas inmediatas sin recurrir a inventarios. ¿Por qué es importante esto en un análisis reputacional? Porque los inversionistas y analistas financieros observan estos indicadores. Se ve un deterioro en liquidez y en solvencia. Puede interpretar que la empresa es más vulnerable. Esta percepción negativa se traduce en riesgo reputacional. En otras palabras, la reputación no solo depende de la comunicación externa, sino también de la solidez interna reflejada en los estados financieros. Una empresa con ratios débiles es más susceptible a perder credibilidad. Para continuar con la presentación, hablaremos sobre el gobierno corporativo de FEMSA. Este se caracteriza por un modelo robusto, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales. Como una de las corporaciones latinoamericanas más grandes, con operaciones en bebidas, comercio al detalle y logística, FEMSA ha desarrollado una estructura de gobernanza diseñados para asegurar el control, la transparencia, la sostenibilidad y la protección de los accionistas. La empresa opera bajo un marco que integra un consejo de administración fuerte y diversificado, con consejeros independientes que fortalecen la supervisión estratégica. Asimismo, con comités especializados que son los responsables de evaluar el riesgo, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo y el desempeño ético, como por ejemplo los comités de auditoría, los de finanzas y los de planeación, además como los comités de gobierno corporativo y prácticas sociales. También podemos mencionar que los altos estándares de control interno y la gestión de riesgos son apoyados por la auditoría interna y las políticas que promueven integridad operativa en todas sus unidades de negocio. El sistema de control interno de Coca-Cola FEMSA se estructura bajo el marco COSO 2013 y cumple con los requerimientos de las leyes internacionales y de la Comisión Nacional Bancaria y la de Valores. Su diseño integra políticas, procedimientos y mecanismos destinados a asegurar la confiabilidad de la información financiera y la autorización adecuada de transacciones. Continuando con la gobernanza corporativa y hablando con respecto a la transparencia de la información financiera y no financiera, Coca-Cola FEMSA opera cumpliendo con regulaciones de México y en los mercados internacionales donde cotiza. Además, compromisos ambientales, sociales y de gobernanza que orientan sus decisiones hacia una sostenibilidad, responsabilidad social y creación de valor a largo plazo. Por último, el conflicto de intereses, que para Coca-Cola no es necesariamente una irregularidad, se vuelve un riesgo cuando no se gestiona adecuadamente. Y en FEMSA, el gobierno corporativo busca equilibrar los intereses de los directivos y los accionistas mediante reglas, supervisión independiente y la transparencia. En resumen, podemos decir que este conjunto
es un sistema del gobierno corporativo, permite que FEMSA mantenga una gobernanza profesionalizada, estable y confiable, capaz de responder a riesgos complejos en mercados emergentes, coordinar empresas multinacionales y garantizar que las decisiones estratégicas se alineen con los intereses de inversionistas, colaboradores, clientes y comunidades donde opera. Para continuar entonces con respecto al riesgo soberano, la exposición regional de FEMSA implica gestionar riesgos derivados de la calidad crediticia soberana de cada país. Las calificaciones determinan la estabilidad macroeconómica, acceso a divisas y costo de financiamiento y sensibilidad del consumo. La matriz de riesgo soberano determina el perfil financiero de FEMSA en Latinoamérica. Como podemos observar en la tabla en los que FEMSA tiene participación, los países con calificación W- o triple C aumentan la volatilidad de ingresos, los costos de financiamiento, mientras que en el caso de Chile y Uruguay aportan una estabilidad. La gestión activa del riesgo cambiario, financiamiento global y diversificación geográfica es esencial para sostener el desempeño de un entorno soberano heterogéneo. Ahora bien, con respecto a las implicaciones estratégicas para FEMSA, el costo de financiamiento, en este caso los países calificados con W o triple C, obligan a FEMSA a depender más del financiamiento internacional para evitar tasas locales elevadas. En el caso de la planificación del capital, el riesgo país condiciona decisiones de inversión y expansión. Y con respecto a los riesgos operativos y regulatorios, los países con baja calidad crediticia tienden a imponer restricciones a importaciones, controles de precios o, en algunos casos, cambios tributarios abruptos. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención.